En la historia de la psicología se encuentran las escuelas psicológicas. Dentro de las escuelas psicológicas tenemos como primera instancia al estructuralismo. El estructuralismo nace en el año de 1879, teniendo como principales autores a Wilhelm Wundt y a Edward Titchener. El estructuralismo puede definirse como la psicología del estudio de los elementos de la conciencia. La idea es que la experiencia consciente puede dividirse en elementos básicos. A partir de esta escuela nace el funcionalismo. El funcionalismo surge en el año de 1930. Sus autores principales son William James y John Dewey. El funcionalismo únicamente trataba en el estudio de la función de la mente. Esta se dio a partir del estructuralismo para poder analizarla a partir del mismo. Luego de esto nace el conductismo. El conductismo es desarrollado a mitad del siglo XX. Tiene como principales autores a John Watson, Pavlov, Edward Lee Thorndike y a Bradford Skinner. El conductismo trata de estudiar la conducta del ser humano y a su vez la conducta animal. A lo largo de este video vamos a analizar en sí la escuela psicológica del conductismo. El conductismo es una corriente de la psicología o también llamada escuela psicológica. Esta nace a mitad del siglo XX. Es la que se encarga de estudiar la conducta humana y también la conducta animal, de acuerdo al entorno en el que ella se desarrolla. Esta escuela psicológica trata sobre el estímulo y la respuesta. El estímulo es lo que genera un comportamiento y la respuesta el tipo de comportamiento que presenta el mismo. El conductismo estudia lo objetivo. ¿Qué significa esto? Estudia lo observable, es decir, el comportamiento que presentan las personas. A diferencia del estructuralismo, que éste estudia de manera subjetiva o subjetivo, presentando así los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? Las sensaciones, las emociones y las imágenes. Tanto el estructuralismo como el funcionalismo se encargaron de estudiar la mente, pero el conductismo expresa que no es necesario estudiar la mente, sino estudiar el comportamiento de las personas. No podemos estudiar lo intangible, sino aquello que se puede observar. Dentro del conductismo encontramos diferentes comportamientos. Estos se dividen por sus dimensiones. La primera dimensión es la duración. ¿Con qué frecuencia o cuánto dura el comportamiento de la persona? La intensidad. ¿Con qué entrega realiza este comportamiento? La frecuencia. ¿Qué tiempo lo hace o cuánto tiempo desarrolla este comportamiento? Y el lugar. Es decir, en qué sitios se da este tipo de comportamiento. Esto ayuda a los conductistas a encontrar la razón del comportamiento y a estudiar la conducta de la persona. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como tablas rusas, cuya conducta está determinada por estímulos, operantes neutrales, refuerzos y castigos. El estímulo es el que se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción y respuesta. Los operantes neutrales son respuestas del entorno que no aumentan ni disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento. El refuerzo o los reforzantes es la respuesta del entorno que incrementan la probabilidad de repetición de un comportamiento. Los reforzantes pueden ser positivos o negativos. Y los castigos son las respuestas del entorno que disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento. El castigo debilita el comportamiento. Conducta. La conducta es actividad, acción, actuación, respuesta y reacción. La conducta es algo que una persona hace o dice. La conducta es cualquier actividad muscular, glandular o eléctrica de un organismo. El término entorno hace referencia a las personas, objetos y situaciones que componen el entorno. Se denomina estímulos. Por ejemplo, la profesora, la pizarra o otros estudiantes y el mobiliario de una clase son todos los potenciales estímulos en un entorno de un escolar. La propia conducta de una persona
puede ser también parte del entorno que influye sobre su comportamiento. Ya. Los autores del conductismo son Watson, Pavlov, Skinner y Thorndike. Watson nació en Estados Unidos en 1878 y falleció en 1958. Iván Pavlov es un psicólogo ruso que nació en 1849 y falleció en 1936. Skinner nació en 1904 y falleció en 1990. Y por último, Thorndike, que nació en 1874 y falleció en 1949. A continuación, mis compañeros americanos John Bell Watson creía que en la psicología lo importante del estudio científico era la conducta observable. Watson no le interesaban los instintos ni los rasgos heredados para buscar la causa del comportamiento, sino su poder ilimitado del acontecimiento y el control del entorno para modelarlo. Watson demuestra que podría aprender emociones fuertes en una situación por acontecimiento y después generalizarlos a transferirlos en otras situaciones similares sin repetir lo original. El nombre de Albert era un hijo de una enfermera. Este niño le gustaban las ratas de color blanco, pero tuvo una experiencia muy sorpresiva, ya que a través de un sonido él se asustaba. Entonces, Watson quiso experimentar cuál sería la conducta del niño si al ver la rata blanca y escuchar al mismo tiempo el sonido, cuál sería su reacción. Entonces el niño, al escuchar el sonido mientras observaba a la rata y quería acercarse, este le causó miedo y se puso a llorar. Cuando nació en 1849 en Rusia y muere en 1936, fue un fisiólogo Nobel de Medicina en 1904 por su investigación de la fisiología de la digestión. Estudió la actividad nerviosa superior, descubrió el reflejo condicionado. Su frase, el sujeto es un receptor pasivo de los estímulos externos. Al experimento utilizó a un perro y a una campanita. Al escuchar el sonido de la campana, el perro no tenía ninguna respuesta a ello. Le presentó un plato de comida. El perro, al ver la comida, comenzó a salivar. Pavlov, de ver su respuesta, le quitó el plato de comida al perro. Le presentó el sonido de la campana y el perro, sin ver la comida, comenzó a recibir respuesta sobre el sonido de la campana sin necesidad de ver la comida. Burroughs Skinner. Este fue un psicólogo y fisiólogo social. Se condujo por la psicología experimental, caracterizado por ser un pionero que defendió el conductismo. Su experimento se basaba únicamente en la superstición con las palomas. El experimento de Skinner se basaba únicamente en colocar 8 palomas en la denominada caja de Skinner, también conocida como la cámara de condicionamiento operante. Este instrumento fue realizado por Skinner. Este se caracterizaba por analizar a través de esta caja el comportamiento de los animales. ¿En qué consistía dicho experimento? Consistía en colocar las 8 palomas en la caja para ver cuál era el comportamiento de las palomas según el entorno en el que se encontraba, dado que estas palomas estaban únicamente hambrientas. La primera paloma comenzó a dar vueltas en contrarias a las manecillas del reloj. La otra paloma picoteaba su cabeza en la parte superior de la caja, mientras que la otra únicamente comenzaba a caminar de extremos a extremos en busca de comida. ¿Qué dio a entender este experimento? Que el investigador podía únicamente dominar a las palomas a través de un estímulo. ¿Cuál era este estímulo? Era la comida. ¿Por qué? Porque las palomas buscaban ese alimento. El experimento de superstición de Skinner trataba únicamente de ver cuál era el comportamiento de los animales relacionándola con la conducta humana. Skinner, a su vez, realizó un experimento con las ratas en base a la... Edward Lee Thorndike es un psicólogo reconocido por su teoría del aprendizaje. Obtuvo su doctorado en 1898. Hizo sus experimentos o trabajó bajo la experiencia de animales, especialmente con gatos. Él se apoyó en sus estudios en 3 leyes. La primera ley de la teoría del aprendizaje es la ley de la disposición, es decir, el estímulo-respuesta. La segunda ley es la ley del efecto, estímulo, respuesta y práctica. Y la tercera ley es la ley del efecto, estímulo, respuesta, práctica y satisfacción.
De aquí nace el proceso de ensayo y error, lo cual él considera que si en una respuesta hay satisfacción, por lo general va a haber una conexión muy fuerte y va a generar una conducta de aprendizaje. Edward Lee Thorndike basó su experimento en animales, como yo lo había mencionado. Decíamos que especialmente en gatos. Él usó un gato y una caja con persianas. Él introdujo al gato en esta caja y el alimento lo puso en la parte de afuera. Esto hacía que el gato tratara de buscar la forma para salir de la caja. Una vez que él usó y encontró la forma de abrir y ser libre, pudo obtener su comida. Pero luego de esto se volvió a poner una vez más al gato a sí mismo en la misma situación y ya lo hacía en menor tiempo. Hubo una tercera vez en la que lo pudo hacer lo mismo con el gato y lo iba haciendo de la mejor manera. Ese es el experimento que Edward Lee utilizó. El condicionamiento clásico se basa en que ciertos estímulos generan automáticamente ciertas respuestas independientemente de cualquier otra experiencia de aprendizaje. Estas relaciones automáticas de estímulo-respuesta se denominan reflejos incondicionados. Por ejemplo, tenemos la alimentación y la salivación, o también la irritación en la nariz que genera el estornudo. El condicionamiento clásico empareja el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. El estímulo neutro logra la respuesta, que es la alimentación, y el estímulo incondicionado es la salivación. Condicionamiento operante. Los principios y procedimientos descritos previamente son fundamentales del condicionamiento operante, término inicialmente empleado por Skinner en 1938, para referirse específicamente a que la conducta que opera en el entorno podría ser modificada a través de sus consecuencias. Se denomina conductas operantes a los que operan en el ambiente para generar consecuencias. La conducta se clasifica en metodológica y radical. La metodológica, que fue desarrollada por Hall y Tolman, quienes decían que la conciencia no se la puede estudiar porque se basan más en métodos para poder comprobar la conducta del ser humano. Y la radical, que fue desarrollada por Skinner, quien decía que la conciencia no existe porque, al igual que Watson, creía que la mente, el cerebro y el sistema nervioso eran una caja negra, la cual se consideraba invisible para los estudios científicos, por lo cual consideraban que los psicólogos deberían interesarse por lo que entraba y salía de la caja negra y no preocuparse por lo que sucedía en el interior. Muy buenos días, compañeros. Somos de parte del PRE de la carrera de Psicología. Esta mañana estamos haciendo pequeñas encuestas a los estudiantes acerca de lo que piensan sobre la conducta. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo actuaría frente a una pelea entre amigos? Bueno, pues buenos días. Como yo reaccionaría sería defenderlos, separarlos y preguntarles el por qué tomaron esa acción de estar peleando, de estar discutiendo sobre ello. Tratar de calmarlos. Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alex Oliva. Muchas gracias, compañero, por su ayuda. Tenga buen día. ¿Cómo se encuentra, compañero? ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, me encuentro bien, mi nombre es Eric Valencia. Muy bien, compañero. Yo quisiera saber algo súper sencillo. ¿Cuál es su mayor miedo? Tengo algo de terror a las arañas. ¿Y por qué le tiene terror a las arañas? Pues no sé, son como que muy peludas y no sé, no me agradan, no me agradan. Y en tal caso de que en un momento de un acto social usted ve a una araña y usted sabe que debe estar comportado de la manera más civil posible, ¿cómo actuaría frente a aquel animal? Solo trataría de tranquilizarme y retrocedería, me alejaría lo más que pudiera, pero de una manera aceptable. Muchas gracias, compañera. Tenga buen día. Somos jóvenes del PRE de la carrera de Psicología y esta mañana estamos haciendo pequeñas entrevistas para conocer qué piensan acerca de la conducta. ¿Me podría ayudar con su nombre, por favor? Mi nombre es Newton Gallardo. Muy bien, Newton. Quisiera saber qué opina acerca de la conducta. Pues bueno, la conducta literalmente lo dicta lo que es la moral. ¿Y qué es la moral? La moral lo dicta prácticamente la sociedad. Dependiendo de cuáles son los valores y las cosas que le han inculcado en sus hogares, va ligado con respecto a lo que es la conducta. Recuerden que los criterios los forman al momento que van creciendo y dependiendo de todas las vivencias que han tenido en todo su entorno,
su conducta se ve reflejada con estos problemas. Pues muy bien, usted me habla acerca de que las personas pueden actuar en base a su moral y ética. Entonces, usted es maestro, ¿verdad? Sí. Ya, en base a su profesión, si usted ve que en su salón de clases siempre existe un joven que tiene una conducta mala, ¿usted qué puede decir o cómo actuaría para poder ayudar a aquel joven? ¿O simplemente usted como maestro dejaría que ese joven siga con su mala conducta y solo bajaría en disciplina? ¿Cómo actuaría frente a aquellos y por qué piensa que ese joven tiene esa mala conducta? Pues primero lo que haría es preguntar el por qué su manera de actuar, y dependiendo de lo que él me diga, tratar de orientarlo para que trate de resolver sus problemas. Depende, porque una mala conducta se la puede dictar problemas en la casa, bullying, peleas de los familiares, o simplemente ya él se ha creado en un entorno de violencia que lo hace ser de esa manera. Entonces, tratar de erradicar algo que ha venido surgiendo que nació hasta la edad que tiene el joven es un poco complicado, pero siempre y cuando sí se puede ayudar. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Tenga buen día. Gracias. Nosotros somos del área de psicología y estoy aquí para hacerte una pequeña encuesta. Es acerca de la conducta. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sergio Macías. Ya. La primera pregunta, ¿te gustan los niños? O sea, sí me gustan, pero no los tolero. Ya. Si en un caso yo te dejara a dejar a ti a tu cargo unos 3, 4 días a 3 niños y uno de ellos tiene una mala conducta, ¿qué harías tú? ¿Los siguientes días acomodar esa conducta o devolverlo de una a su madre? Sería sumamente complicado, depende del caso, de que si la señora está de viaje, obviamente la llamaría para devolverle a sus criaturas. Pero y si se demora aún en llegar, trataría durante ese tiempo que se tarde en llegar, tratar de cierta manera cambiar su conducta. ¿Y por qué crees tú que se generaría esta conducta en este niño? Por la falta de atención en su casa. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Tania Carlos. Bueno, muy bien, estamos del pre de psicología, estamos haciendo una entrevista hoy en esta mañana a los estudiantes de la universidad y queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo tú reaccionarías frente a una persona que te haya causado daño? Pues, primeramente muy decepcionada, claramente está, y pues no le diría nada, simplemente ya me quedaría con las cosas que ha hecho y tomaría de una manera madura, ¿ya? Y no le haría problema ni nada de eso, sino que simplemente me quedaría con las cosas que él me hizo y ya en conciencia de él. Bueno, muchísimas gracias. Me llamo Nicole Franco, vengo del pre de psicología, le vengo a hacer una encuesta. Dígame su nombre. Buenos días, mi nombre es Ginger Pujilán. Bueno, le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo usted reaccionaría ante un asalto? Bueno, mi reacción primera sería gritar y asustarme, ¿no? Ponerme muy nerviosa y luego me pondría a llorar, depende de lo que me haga el delincuente. Somos del pre de psicología y queríamos que nos ayude con un tipo de encuesta que le estamos haciendo respecto a la conducta. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Piñacel. Ya, hoy en día vemos a muchos jóvenes que están en esto del mundo de las drogas, consumiendo este tipo de sustancias. ¿Por qué considera usted que se da este tipo de conducta en ellos? Me imagino que no tuvieron una buena formación en el hogar y no han de tener buenos criterios o buenos conocimientos para este tipo de estupefacientes. Ya, si usted tuviera un grupo de amigos cerca de usted, ¿se uniría a ellos para ayudarlos o simplemente se alejaría? Bueno, en eso de que si son mis amigos no tiene nada que ver si consumen o no consumen. La verdad que ellos allá harán lo que ellos quieren. Yo la verdad, somos panas, pero yo no consumo esas cosas. Muchas gracias. Ya. González, soy estudiante del pre de psicología. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Carolina Muñoz Farfán. Unas son las preguntas sobre la conducta. ¿Cuál fue la reacción de sus padres contra el niño? Con el embarazo. Bueno, cuando mis papás supieron que estaba embarazada, pues yo pienso que reaccionaron de la manera más comprensible. No me dijeron nada, simplemente dijeron que tenía su apoyo, que sigue estudiando y que ellos igual estarían conmigo en cualquier momento. ¿Y cuál es la reacción de su niño con usted y sus padres? Mi hijo es bien apegado a mí, sí. Él casi con la demás gente no llora, no se apega, y con mis papás es bien apegado, o sea, es el engreído de la casa, pero cuando ya me ve a mí, ya no quiere con nadie más. Gracias. Soy María Belén García, vengo del pre de la universidad
del área de psicología y estamos haciendo una entrevista sobre la conducta. Quería hacerle una pregunta. Primero, ¿cómo se llama? Andrea, mucho gusto, me llamo Andrea Concha. Ya, bueno, muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su reacción frente a la muerte de un ser querido? Pues primero sentiría pena, descontrol y creo que después tendría un momento de aceptación, pero mi reacción fuera eso, o sea, primero estar cerrada, bloqueada por lo que me ha ocurrido. Muchísimas gracias. La voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nombre? Helen, ¿Su nombre? Paola, Digna. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo usted reaccionaría si una de sus amigas la llega a traicionar? la mato. La dejo de hablar. Me alejo de ella. ¿Solamente eso? Así, Solamente eso, yo solamente yo la la mato. Solamente la voy a matar. Ya, bueno, bien. Gracias. A través de las entrevistas realizadas en la Universidad Estatal de Milagro podemos comprobar que las teorías y los experimentos realizados por los diversos autores de la psicología conductista fueron totalmente verídicas. Con los estudiantes pudimos comprobar que hubieron diversas reacciones y diversos sentimientos, como lo son la alegría, el miedo, la tristeza y entre otros. A través de las entrevistas pudimos considerar que el entorno afecta en la conducta de la persona. En esas entrevistas presentamos diferentes estímulos a las personas y cada uno de ellos tuvo una reacción sumamente diferente. Esto consideramos entonces que hay reacciones o respuestas a estímulos externos, estas ya sean positivas y negativas. La conducta es como el modo el sujeto demuestra su personalidad, o sea, su mundo exterior. Es decir, la conducta es la reacción de estímulos. A partir de todo lo mencionado con anterioridad, podemos decir que la escuela psicológica denominada conductismo es la cual está presente en cada uno de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros realizamos una acción, esta ejecuta una conducta, sea positiva o negativa. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos actuamos ante un estímulo de nuestro entorno. Gracias.